Quiero invitarle para que nos acompañe a Jeremías capítulo 29. Leamos el verso número 7. Jeremías 29, versículo número 7. Podamos leer en la poderosa palabra del Señor. Dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la preciosa oportunidad que nos das, la bendición que es para nosotros el escucharte, el conocerte, el acercarnos a ti, reconociendo que tú eres el dador de vida por excelencia. Señor, bendecimos este tiempo precioso y creemos que tú eres el que obra, el que bendice, eres el que guarda nuestras vidas y nuestros corazones, el que nos lleva por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Señor, gracias por cuidarnos. Habla a través de tu preciosa y poderosa palabra a nuestras vidas, y que seamos inspirados a través de lo que tú estás haciendo, tú deseas hacer en medio de nosotros. Te glorificamos, a ti te exaltamos y creemos que nada falta a los que te buscan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle para que en sus notas coloque este título, pueda tenerlo presente: prosperidad. Shalom, prosperidad. Shalom, prosperidad. Shalom, prosperidad. Una de las cosas que busca y el mundo está expectante todo el tiempo, todos queremos ser prósperos, tener abundancia. Ninguno de nosotros quiere vivir en escasez, quiere no tener las cosas que se necesita. Es una búsqueda constante de tener esos beneficios y tener la oportunidad de ir adelante, la prosperidad. Pudiéramos mirarlo como ese desarrollo favorable, ese éxito o bienestar que se debe ver de forma integral, ¿sí? El problema que tenemos con la prosperidad es que muchas veces solo se asocia y se tiende a asociar exclusivamente con la riqueza económica. Y la riqueza económica es una parte, pero no es todo. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. El mundo y de múltiples formas se enfocan mucho en la riqueza material, en la riqueza económica, en el tener. Y entonces se tiende a juzgar que eso es prosperidad. Sí, es prosperidad porque hay un bienestar. Pero si solo el bienestar está enfocado en lo económico, visto desde lo económico, entonces ya la prosperidad empieza a perder su valor y empieza a perder su fin. El Señor, en su sabiduría preciosa, cuando le escribe, le envía esta carta de Jeremías, a través de Jeremías a los cautivos, les insta y les habla en el versículo 7 a procurar la paz. La paz, la palabra es shalom. Pero shalom no solo tiene que ver con esa paz o ese sentir esa tranquilidad o tener eso, sino también significa prosperidad. Y la pregunta es por qué hay ese desarrollo de prosperidad y qué es lo que el Señor quiere que entendamos a través del shalom visto como la prosperidad. Entonces, tengamos en cuenta que incluye esta idea, pero no en el sentido de riqueza moderno desmedida o ese éxito egoísta. Y esto es precioso lo que el Señor instruye a su pueblo y por ende también a nosotros nos instruye. Y quiero repetírselo, la prosperidad no es en el sentido de la riqueza material desmedida, del éxito egoísta, sino compete algo que involucra un bienestar integral, una provisión que es suficiente,
una abundancia que fluye de la bendición de Dios hacia nosotros y como resultado de que nosotros también vivimos y estamos caminando en su voluntad. Eso es importante y primordial. Quiero repetírselo, ese bienestar integral, esa provisión suficiente, porque a lo largo de la Escritura el Señor piensa en proveer para nosotros de forma suficiente y abundante, pero entendiendo que viene de parte de Él, que la fuente es Él, que los canales que el Señor utiliza es el trabajo, los negocios, diferentes situaciones. El problema es que a veces nosotros nos quedamos como si los canales son la bendición y nos olvidamos que la bendición procede, viene de parte del Señor. Que Él usa diferentes medios, personas, empleos, situaciones, nos permite, son los canales que se utiliza, pero el centro, la fuente, ¿quién es? Es como lo que pasa con el agua. Usted en su casa tiene agua, pero usted no tiene la fuente del agua. La fuente del agua ni siquiera muchas veces está en nuestras ciudades, está en los páramos, en lugares donde el agua empieza a brotar y brota el agua y entonces hay canales para que llegue a nosotros y esos canales que son, baja por la corriente del río entonces llega a una planta donde se toma el agua y se trata de ese tratamiento, entonces a través de tuberías se distribuye y llega a nosotros. ¿La fuente cuál es? La fuente no es el acueducto. La fuente no son las tuberías, la fuente es el lugar donde nace el agua. Esa es la fuente. Si esa fuente no se cuida y se seca, colapsamos, perdimos, estamos mal. Y eso es importante, porque el problema no es que tengamos recursos. El problema no es que nos vaya bien. El problema es que olvidamos quién es la fuente. Y entonces nos quedamos con el canal y cuando nos quedamos con el canal que Dios utiliza para bendecirnos, muchas veces terminamos siendo esclavos. Shalom no solo habla de que no hay guerra, sino que todo lo que hace en la vida, se hace en la vida, tiene una connotación de bueno y de pleno. Y la prosperidad es una parte de ese bienestar integral que el Señor quiere para con nosotros. Es la provisión de todo lo que se necesita para vivir dignamente. Entonces, cuando miramos el shalom como prosperidad, y estábamos comentando que es suficiente, que es abundante, ¿sí? Que nos sirve para vivir, que reconocer que el Señor es la fuente de donde viene. Entonces entendemos lo siguiente. El shalom en el contexto judío se utilizaba para como una forma de saludo, ¿sí? También, pero tenía la connotación no simplemente de entenderlo paz, sino la pregunta cuando se hacía, ¿tienes shalom, obtienes paz? La pregunta es, ¿estás bien? Y ese estás bien involucra pensar en la salud, en el bienestar físico, no solo en los recursos que tiene. ¿Te va bien? Habla de esa prosperidad vista como en los negocios que haces, en las cosas que estás desarrollando, ¿te está yendo bien? ¿Estás en paz? Habla de, bueno, cómo están tus relaciones, cómo se están desarrollando las cosas. Mire que en Génesis capítulo 43, versículo 27, José pregunta por su padre. José ha sido llevado a Egipto esclavo y entonces José les pregunta, dice, y José les preguntó cómo estaban y dijo, ¿vuestro padre tiene paz? ¿Vuestro padre tiene shalom? Y uno dice, pero ¿por qué le pregunta que si tiene paz? Porque el shalom involucra no solo el tener paz, sino también está prosperando, le está yendo bien, tiene salud, porque es integral. La prosperidad, el shalom de Dios como prosperidad es integralmente.
En el Nuevo Testamento se escribe y se dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No solo que te vaya bien en los negocios, porque aquí es donde se nos confronta. Mira, hoy hay personas que tienen muchos recursos pero no tienen salud. Entonces, pudiéramos juzgar, no son prósperas, son exitosos, les va bien en los negocios, pero no tienen prosperidad porque la prosperidad es integral. Y eso es importante que nosotros lo tengamos presente, porque si te enfocas en la prosperidad solo en los recursos, pierdes el, el ser integral, que es lo que el Señor quiere desarrollar en nuestras vidas y en nuestros corazones. La tierra también tiene y necesita prosperar. Y es ahí donde nosotros entendemos que la lluvia en su tiempo es una provisión de Dios, que los frutos de la tierra muestran la abundancia que viene de parte de Dios y que la seguridad es entender que tenemos lo que necesitamos para enfrentar a los invasores. La prosperidad de la tierra, el que la tierra produzca, es una expresión, es una forma de que nosotros entendamos el shalom de Dios, visto como la prosperidad para nosotros. Pero si nosotros nos empezamos a alejar, si nosotros empezamos a malentender el propósito, entonces no va a funcionar. Quiero volverle a preguntar, ¿estás bien? ¿Tienes salud? ¿Tienes bienestar físico? ¿Te va bien? ¿En lo que estás haciendo, en tu profesión, te va bien? ¿Estás en paz? ¿O en tu vida está creciendo el conflicto? El Señor envía a su pueblo un mensaje: busquen el shalom de la ciudad. Imagínense eso, busquen el shalom de la ciudad, porque en su shalom tendréis vosotros shalom. ¿O tendréis vosotros paz? En su prosperidad tendréis vosotros prosperidad. En su paz tendréis vosotros paz. Si la ciudad a donde Dios los ha transportado tiene shalom, entonces el pueblo tiene seguridad, tiene provisión, tiene bienestar. Y esto es un mensaje precioso y poderoso para nosotros. Le pregunto a usted, me pregunto a mí, ¿estoy buscando el shalom de Colombia? ¿Estoy buscando el shalom de Bogotá? Si nosotros, como cristianos, entendiéramos lo que es buscar la paz, buscar el shalom de Dios para nuestras ciudades, estaríamos viviendo un momento muy diferente. Pero muchas veces nosotros hemos caído en los pensamientos y las vidas individuales. El mismo Señor siempre nos invita a hacer cosas que promuevan eso. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. No quiere decir que recibir sea malo, pero si solo quiero recibir, si solo quiero para mí, entonces empieza a haber un cambio y empiezo a caminar equivocadamente, porque siempre busco solo para mí. Y entonces cuando tengo ese pensamiento, entonces estoy dispuesto a hacer lo que sea porque quiero acumular, quiero tener, y empieza mi vida a caminar por la voracidad. Se hace necesario que nosotros entendamos que el shalom no busca y lo que Dios quiere no es una riqueza egoísta, pero tampoco es el discurso que muchas personas han tratado de vender, el discurso de clases, y entonces se lucha y entonces estos sí tienen y estos no tienen. No es eso, porque también podemos ser empujados erróneamente a pensar que esos discursos tienen asidero y tienen verdad. Hoy muchas personas levantan su voz y usan la palabra y hablan de la palabra y dicen, pero su vida no muestra eso realmente. Entonces están utilizando las palabras
que debemos no simplemente decirlas, sino atesorarlas en el corazón y hacer que caminemos en medio de eso. La prosperidad humana busca la acumulación para uno mismo, pero la prosperidad, entendiendo el shalom de Dios, me lleva a ser de bendición para la comunidad donde estoy. Pero eso es importante, entender que la prosperidad que Dios desea es integral, va a tocar a muchos. Cuando una empresa prospera en un lugar, el lugar empieza a movilizarse y eso es precioso. Cuando estamos en lugares donde las personas empiezan a prosperar, a crecer, a desarrollarse, a tener relaciones familiares sanas, entonces empieza a haber prosperidad. Pero cuando empezamos a romper las relaciones, cuando ya no nos saludamos, cuando ya nos miramos por encima del hombro, cuando empezamos a permitir eso en nuestras vidas, ahí es donde nosotros, y lo hablo como sociedad, empezamos a perder. Necesitamos quitar el egoísmo de nosotros, necesitamos entender realmente por qué el Señor nos ha puesto aquí y qué es lo que el Señor quiere que procuremos. Procuremos la paz, procuremos el entender la prosperidad no solo como la acumulación de riqueza, sino también como la oportunidad de ayudar, como la oportunidad de que no solo necesito riqueza, sino también necesito tener salud mi cuerpo, pero también necesito tener la salvación de Dios en mi vida. Porque a veces nos concentramos en un solo lugar. Vamos a hacer riqueza, vamos a trabajamos, hacemos, vamos, venimos. Pero nos concentramos en eso y descuidamos nuestra salud, descuidamos nuestra vida emocional, descuidamos nuestra vida espiritual. ¿De qué le sirve, reflexiona la Escritura, la palabra del Señor, de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué nos sirve ganar, tener muchas cosas, pero que nuestra alma esté perdida? ¿De qué nos sirve confiar en lo que no tenemos que confiar? ¿En quién confías? A veces empezamos a confiar en la riqueza, en el dinero. Y entonces tienes confianza porque tienes recursos. Y puede venir una situación difícil y perderlo todo. Y al final también alejarte de Dios. No. No pierdas al Señor. El Señor es lo primordial en nuestra vida. Dice el Salmo 37:11, pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en la abundancia del shalom, de la paz. No es éxito simplemente a expensas de otros, sino es un bienestar compartido. Es cuando eres empresario y entonces prosperas, pero también tus empleados prosperan. Eso es bendición, eso es diferente. Pero a veces nosotros queremos solo nosotros y los demás no. En la Biblia, la prosperidad no puede separarse de la justicia, porque el efecto que ocasiona la justicia es el shalom, es la paz. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque sin ser justos, sin haber justicia, la prosperidad es vacía. La riqueza no produce paz, sino al contrario produce preocupación, porque ¿quién me la va a quitar? La puedo perder, tengo que cuidarla, y entonces nos empezamos a llenar de enemigos, de cosas. El shalom de Dios con justicia entonces me lleva a entender que hay un bienestar, que no es la acumulación de riquezas lo que marca mi desarrollo, sino es el entender que el dinero es un medio, pero el dinero no es la fuente. La fuente es el Señor y Dios quiere mi bendición integral, quiere bendecir mi cuerpo, pero también mi alma y mi espíritu. El Señor no solo quiere una área de tu vida, sino te quiere bendecir integralmente.
Pero el problema es que a veces solo queremos y entendemos la prosperidad porque tenemos economía. Y bajar a ese escenario y reducir la prosperidad solo a eso es algo que usted y yo no debemos hacer. El Señor tiene algo precioso para nuestra vida. La visión del Shalom no incluye solo un área de tu vida, sino integralmente. Dios quiere que también tengas salud. Dios quiere que tengas relaciones sanas. Dios quiere no solo que viajes, sino que también puedas ayudar a otros. Eso es el propósito de Dios. Y no solo a otros, sino es que mira, la prosperidad que Dios presenta en la Escritura habla donde también la naturaleza es impactada por eso. Donde las cosas, mira cómo hace Dios, la prosperidad de Dios que viene a nosotros la podemos ver en las cosas que Dios hace. Mi esposa siempre dice algo frente a una pregunta que busca siempre de parte de personas debilitar nuestra fe. Y es, no le da miedo que mire, en esa cuadra ahora hay muchos que tienen venden lo mismo y hacen lo mismo. Siempre he visto lo siguiente, y no sé si a usted le ha pasado. ¿No se ha dado cuenta que hay lugares y formas de pensar que son un poco contradictorias? Analice lo siguiente. ¿Cuántos puestos hay en la plaza de mercado? ¿Uno solo? ¿No venden todos lo mismo? La pregunta es, ¿cuántos hay? Camine por ciertos lugares. Hay lugares donde son de ferreterías. ¿Cuántas ferreterías hay en ese lugar? ¿Una? Yo diría, en mi forma de pensar, debería haber una, porque si hay muchas, ¿cómo hacen? Pero al contrario, quieren muchas veces ellos estar juntos. Porque hay algo que Dios hace, y es así como el sol sale para todos, la bendición de Dios también es para todos. La lluvia no llega solo a unos, a todos. Y eso es una muestra de prosperidad. El Señor no solo quiere bendecir a unos pocos, a todos. El problema es que todos no queremos muchas veces entender el mensaje del Señor para nuestras vidas y para nuestros corazones. Si todos en nuestro país trabajáramos justamente, ¿cómo sería nuestro país? Si dejáramos de robar los impuestos, si dejáramos de comprar las conciencias, si aprendiéramos a conformarnos con nuestra paga y no ser codiciosos y buscar ser acumuladores. Si aprendiéramos en nuestro país a valorar lo que es de todos, a cuidar lo que es de todos. Pero mira lo que pasa. Muchas veces nosotros cuidamos, no, si es mío, si me lo dan a mí, sí. Si no, dice popularmente, lo que no es mío, lo que no es de nadie, lo volvemos fiesta, lo acabamos, lo terminamos. Eso no debe ser en nosotros. Ahí estamos errando. Necesitamos empezar, tú y yo, cambiemos la ecuación. Empecemos a trabajar justamente. Esforcémonos por ser justos. Si los trabajadores de nuestra nación fueran justos con las horas que trabajan en sus empresas, por lo cual reciben su paga. Si fuéramos productivos, si trabajáramos para ser productivos, voy a producir, hoy mi propósito es esto, lo voy a lograr, seríamos muy diferentes. Pero muchas veces atentamos contra la prosperidad aún de nosotros mismos. La ley del menor esfuerzo, no damos resultados. Pero sí nos encanta quejarnos de lo que no tenemos.
y no trabajar en cambiar las cosas que necesitamos cambiar. El Señor dice, tienen que trabajar por la prosperidad del lugar donde ustedes están. Tienen ustedes que buscar la prosperidad de ese lugar, comprometerse con el cambio. Pero es que nadie lo hace. Todos no quieren. Busca, averigua, indaga, haz las cosas. Pero muchas veces supeditamos nuestro hacer a que otros lo hagan. Vamos a buscar la prosperidad de la iglesia, la prosperidad de las familias, la prosperidad del reino de los cielos. Busca el reino de los cielos y las demás cosas serán añadidas. ¿Sí ves? Las prioridades. ¿Están claras las prioridades en tu vida? Porque a veces decimos que Dios es primero en mis labios, pero en mi bolsillo no. Dios es primero en mis labios, pero en mi corazón no, porque yo decido otras cosas, amo otras cosas. Dios es primero en mis labios, pero en mis pensamientos no. Ahí es donde erramos. El Señor le llama al pueblo y le dice, este pueblo de labios me honra, dice honrarme, pero su corazón está alejado de mí. Que tu corazón y mi corazón no estén alejados del Señor, sino llenos y cercanos a Él. Padre Celestial, hoy venimos delante de tu preciosa presencia y pedimos, Señor, que nos ayudes. Espíritu Santo, somos conocedores y sabedores de que tú estás obrando en nuestras vidas y corazones. Padre Celestial, tú eres justo y perdonador, dador de vida por excelencia. Creemos en lo que haces y en lo que vas a hacer, en lo que estás haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, hoy nos acercamos a ti. Hoy pedimos, Señor, que con gracia, amor, favor y misericordia tú nos cubras. Señor, tú eres justo, perdonador. Eres el que cambia nuestras vidas y nuestros corazones. Padre, a ti nos acercamos y reconocemos, Señor, que has sido bueno, justo, precioso para nosotros. Reconocemos, Señor, que has cambiado y transformado nuestra vida. Señor, límpianos de los pensamientos egoístas de la prosperidad. Señor, quita y desarraiga de nosotros esos pensamientos, Señor, que muchas veces han minado nuestro dar también a ti, porque olvidamos que tú eres la fuente. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos creído que los canales es lo importante, que mi trabajo es lo que yo debo hacer, debo cuidarlo y no cuido mi relación contigo. Señor, qué equivocados muchas veces estamos, porque queremos la acumulación, queremos el bienestar, la prosperidad como el mundo lo da, no como tú lo das. Señor, a ti no solo te importa lo que vestimos, sino te importa también cómo está nuestro corazón, porque un corazón dañado, un corazón malo, va a producir cosas malas y va a usar los recursos de la forma indebida. ¿Cuántas personas, Señor, en nuestro país, porque tienen un corazón dañado y tienen recursos, dañan a otros, propenden por la proliferación del mal y no del bien? Señor, necesitamos la prosperidad que viene de ti, que nos limpia, que nos santifica. La prosperidad, Señor, que entendemos que necesitamos un corazón correcto, un corazón bueno, porque si nuestro corazón está mal, la prosperidad que tengamos, vamos a ministrar, a dar y a llevar el mal. Señor, queremos ser de los promotores del bien. Otros usan los recursos, los malos usan los recursos para hacer proliferar la maldad. Pero Señor, nosotros queremos ser como tú quieres que seamos, que los recursos que tenemos hagan que el bien corra, que lo bueno se muestre, no solo lo malo. Señor, ayúdanos a entender
límpianos y purifícanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Shalom es prosperidad. No como el mundo lo da, sino como el Señor quiere. Dios desea que seamos prósperos en todo. El mundo quiere que seamos prósperos económicamente. Son diferencias muy marcadas. El Señor quiere que no solo tú prosperes, sino tu tierra prospere. El mundo solo quiere prosperar, tener yo. Honremos al Señor. Cuidemos las cosas. Nuestra relación con Dios. ¿Prosperas económicamente? Bueno, ¿y prosperas espiritualmente en la misma medida? ¿Creces en tu salud, en tus relaciones también? No lo olvides. Gracias por escucharnos. Comparte este contenido con las personas que lo necesitan. Que Dios bendiga su vida y su corazón. Hasta nuestro siguiente encuentro. Bendiciones para todos.